Uno de los principales síntomas del COVID-19 es la falta de energía. Según el diccionario, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y es precisamente esta la oportunidad que hoy tenemos. Buscar la forma de dar una mano en tiempos donde no podemos estrecharlas. Así concluimos que la mejor manera de hacerlo es trabajando codo a codo con comunidades, hospitales, universidades, municipios y fundaciones, generando esa buena energía que hoy necesitamos. Porque no es casualidad que cuando te golpeas el codo sientas electricidad. En él, trabajamos codo a codo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a Diálogos con Transparencia, un ciclo de conversaciones para pensar el Chile que viene que hemos organizado desde Chile Transparente, Enel y el Diario Financiero. El día de hoy vamos a conversar acerca de este Chile que está comenzando a nacer o que estamos reconstruyendo entre todos y todas. Y para eso vamos a tener hoy día una jornada que va a durar aproximadamente una hora, que va a comenzar con las palabras de Pedro Ursúa, el gerente de Relaciones Institucionales de Enel Chile, y después vamos a entrar a una conversación, porque lo que queremos acá es conversar, dialogar, buscar lo que nos une para efectivamente caminar en este país que nos une a todos nosotros. Y en este panel, que estará hoy día moderado por Paula Vargas, editora jefa del Diario Financiero, nos acompañará Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo, Carolina Goich, senadora de la Democracia Cristiana, el diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal, y quien les habla. Esperamos tener una conversación franca y abierta. Los invitamos a todos ustedes a que hagan sus preguntas a través de las redes sociales del Diario Financiero y que nos acompañen en redes sociales también con el hashtag Chile que viene. Bueno, quisiera dejar con ustedes para que nos cuente un poco cómo nace esta idea, por qué hoy día estamos una ONG, un medio de comunicación, una empresa privada invitando a Chile a dialogar. Quiero dejar con ustedes a Pedro Ursúa, el gerente de Relaciones Institucionales de Enel Chile. Gracias, querido Alberto. En primer lugar, obviamente, saludar a los panelistas, a la senadora Goich, a Natalia González de Libertad y Desarrollo y, por cierto, al diputado Pablo Vidal. La pregunta que decía Alberto, ¿qué nos motivó a nosotros a hacer esta alianza tripartita con el Diario Financiero y con Chile Transparente? Nosotros, sin duda, nos preocupa Chile. Estamos preocupados por Chile y, sobre todo, por la falta de diálogo que hoy día tenemos en nuestro país. Creo que es importante, nos motiva generar puentes entre los diferentes actores de la sociedad, dado que evidentemente vivimos un periodo particular de nuestra historia, quizá el más difícil de los últimos 40 años, que yo recuerdo claramente, y obviamente que se suma a la situación del COVID y lo que ha acarreado la crisis económica. Por lo tanto, qué duda cabe que estamos en un momento muy, muy particular de nuestra historia. Entonces nos nació la motivación de tender puentes entre los distintos actores de la sociedad, políticos, sociales, empresariales, para juntos, como dice esta primera jornada, son 6, recordemos que son 6, construyamos el Chile que viene. Qué duda cabe que nosotros también como empresa hemos tenido que adaptarnos durante un año. Recordemos que a partir del 18 de octubre nosotros sufrimos la quema de nuestro edificio y por lo tanto nosotros hace más de un año estamos en formato teletrabajo y a pesar de ello hemos dado un servicio, seguimos con energía y también hemos tenido una preocupación especial tanto por nuestros trabajadores pero también por nuestros clientes, sobre todo los que lo están pasando mal. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué nos nace? Porque queremos establecer puentes, queremos dialogar, porque estamos convencidos de que cómo seamos capaces de enfrentar este año y un poco más que vamos a discutir
el futuro que viene a través de una nueva constitución será clave para pensar qué nos depara, qué nos depara precisamente el futuro. La idea es simple, conversar entre todos, con transparencia, evidentemente, pero también sin complejo, y digámoslo claramente, en el último tiempo, sin complejo, pero también haciendo caricatura, la empresa ha sido, es como el malo de la película, y eso claramente a nosotros no nos gusta. Nosotros somos un actor relevante del desarrollo del país, pero también de la discusión social. Obviamente tenemos que hacerlo con transparencia, y por eso nuestro primer socio fue Chile Transparente, pero también sin tapujos. Creemos que somos actores de la sociedad y por eso hoy día estamos impulsando este ciclo de diálogos. Premisas que creo que son importantes aportar a la discusión respecto de nuestra mirada. Desde nuestra casa, de Enel, quiero decir fehacientemente que Enel cree en Chile, creemos en Chile, queremos mucho a Chile y Chile es prioritario dentro del plan mundial del grupo Enel y así lo ha demostrado a través del tiempo y particularmente esta semana con el nuevo plan estratégico que sigue creyendo fehacientemente en Chile. Chile además, para nosotros como grupo, representa la mejor, es un país donde se juntan todas las cualidades para el desarrollo de nuestra actividad, inmejorables condiciones para el desarrollo de energías renovables, inmejorables condiciones para el desarrollo de nuevas tecnologías que aporten a la descontaminación, como por ejemplo la incorporación de la movilidad eléctrica en el Gran Santiago como elemento descontaminante de la capital. Chile concentra todos esos elementos en este ecosistema que nos permiten evidentemente desarrollar de muy buena manera nuestro negocio y decirlo claramente también, esto lo hacemos evidentemente y sin caricatura y sin complejo en beneficio de los chilenos. Cuando nosotros hacemos la movilidad eléctrica e instalamos el transporte público eléctrico, lo hacemos en beneficio de los chilenos, qué duda cabe. Cuando aceleramos en 18 años en la salida del carbón de nuestra matriz energética, lo hacemos en beneficio de los chilenos porque nos interesa cuidar el medio ambiente, obviamente de Chile, pero también tenemos una preocupación especial por el planeta. Cuando invertimos fuertemente en energías renovables, evidentemente también lo hacemos en beneficio de todos los chilenos. El sector energía, durante los últimos 5 años, ha sido un pilar fundamental del desarrollo del país y los planes de inversiones que muestra el sector a ratos le han competido fuertemente al sector minero. Obviamente Chile, país minero, que duda cabe que es una fuerte referencia, pero también hay que decirlo con claridad y nos gustaría también ponerlo en la discusión. Creemos que el último año hemos sido, y no es contradicción, hemos sido demasiado protagonistas de la agenda institucional y regulatoria y pensando en el Chile que viene nos gustaría también hablar acerca de eso. ¿Cómo somos capaces de dar estabilidad al sector? Porque este sector requiere indudablemente, como muchos otros, mirada de largo plazo. Por lo tanto, qué duda cabe, estamos enfrentando un cambio increíble en Chile. No vamos a ser los mismos de hace un año y tampoco queremos serlo. Queremos ser y aportar a ser un Chile mejor. Y por eso es la invitación a estos diálogos con transparencia y particularmente hoy a construir el Chile que viene y por eso creemos que tener a invitados de lujo como la senadora Boich, el diputado Vidal, Natalio González, con su mirada tan particular entre los tres, estamos seguros que podemos evidentemente aportar a la discusión. Así que solo agradecer que hayan aceptado la invitación y esperamos que tengamos una buena discusión. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, muchas gracias a Pedro, a ti por estas palabras, a Alberto también, y también agradecerles por ser parte de esta serie de encuentros organizados por Enel, Chile Transparente, Diario Financiero, donde, como tú lo decías, se busca pensar y proyectar el país que queremos. Bueno, y destaco particularmente este panel que se ha denominado Cómo construir el Chile que viene, donde justamente conversaremos con dos respetados actores políticos sobre este tema, como es la senadora Goich y el diputado Pablo Vidal, además de un especialista en temas legislativos y jurídicos, como es Natalia González, quienes por supuesto también nosotros hemos visto en los últimos meses que han estado también en la primera línea del debate en torno a temas constitucionales, que en definitiva son los que van a ser el pilar de lo que viene en el Chile del futuro. Todo esto en un contexto donde todos vemos que la ciudadanía está expectante y también muy impaciente respecto del proceso, de lo que viene este proceso. Obviamente, cómo alinear esas grandes expectativas que existen en la población con lo que realmente va a ser la elaboración y lo que va a salir de una nueva constitución, surge como la primera gran duda e interrogante de este nuevo escenario, en el fondo. Porque finalmente a todos los chilenos lo que nos importa, como ya lo decía Pedro y también de alguna manera Alberto, a todos los chilenos lo que nos importa es tener un mejor país para vivir, un mejor país para desarrollarnos, para educarnos y un mejor país desde luego para emprender. Y en ese contexto también partir por preguntarle, aprovechar que están aquí la senadora Carolina Goich y Pablo Vidal, partir preguntándole a ustedes cómo se puede construir los cimientos de esta nueva constitución, donde en un clima político que al día de hoy está bastante adverso, o se ve bastante adverso y tirante. Lo vemos en la discusión de todos los proyectos de ley desde hace muchísimos meses y mucho más polarizado en el último tiempo. Y ahí preguntarles particularmente cómo ustedes se plantean frente a lo que viene, que es construir la casa de todos, pero con todos. Senadora Goich. Gracias, Paula. Primero agradecer el espacio acá, a todos los que nos permiten encontrarnos virtualmente, en un momento donde yo creo que el gran desafío es justamente lo que tú nos planteas, cómo generamos las condiciones para encontrarnos los chilenos, para respetarnos en nuestras diferencias y de alguna manera trazar la ruta del Chile que queremos, pero que es un Chile que nos une, que no es la imposición de unos contra otros, ¿no es cierto? No es el ring, sino que es la construcción del sueño de futuro. Yo siempre pienso cuál es el Chile que queremos dejarle a nuestros hijos para los próximos 40 años, y ese no es un Chile de división ni de imposición. Y lo que tú dices es cierto. A mí me preocupa cuando vemos un clima donde se impone la funa, donde la política parece sometida o capturada por la tiranía del Twitter, que además es un ambiente bastante ficticio. El proceso constituyente, tan importante como el resultado, es cuidar el proceso en sí. O sea, el que nos juguemos los 2/3, que significa la capacidad de acuerdo, requiere que todos generemos un ambiente. Y eso implica sobreponerse. Yo creo que lo que vimos durante esta semana en la discusión a propósito del retiro del 10%, el segundo retiro, ¿no es cierto?, y cómo se está dando el debate legislativo, es bien indicativo de eso. O sea, nosotros, los actores políticos, tenemos una responsabilidad en cómo damos muestras de que es posible conversar, que tener diferencia no significa que te descalifico. A mí me parecía impresionante el día de ayer cómo respecto de la discusión sobre un tema tan relevante como la reforma previsional, algunos la descalificaban como una cocina. O sea, ¿en qué minuto ni siquiera ponemos los contenidos sobre la mesa? Y mi llamado ahí es al mundo político a hacernos responsables del clima que generamos. O sea, ahí todos tenemos que ser capaces de sobreponernos y dar muestra de que es posible el diálogo, el respeto, que son legítimas las diferencias, que eso no nos hace enemigos, sino que más bien tiene que ser un espacio de construcción. Pablo, ¿cómo sobreponernos a este clima que hoy día está, desde tu perspectiva? Muy buenos días a ti, Paula, y al resto del panel. O sea, quizás sea la pregunta más compleja que todos tenemos que hacernos hoy día, pero yo partiría diciendo, no existe un momento ideal para decisiones tan difíciles como las que te va a tener que tomar Chile en el próximo tiempo. Ninguna de las constituciones anteriores en nuestro país se hizo en un escenario ideal, donde todo el mundo estaba satisfecho, contento. Muchas de esas reglas fueron impuestas a fuego. Por lo tanto, yo no trataría de insistir con que el clima puede condicionar malamente el debate, sino que al revés.
a propósito del clima y entendiendo de que si no generamos una solución estructural a este descontento, a esta crisis de legitimidad, esto solo puede empeorar. Por lo tanto, enhorabuena que esto haya ocurrido ahora, idealmente hubiese ocurrido antes, pero ya está. Este es el momento en que tenemos que abrirnos a hacer grandes preguntas. Yo diría que una de las cosas que yo al menos aún echo de menos en el debate constitucional es que siento que desde todos los sectores políticos, y quizás incluso más una autocrítica que una crítica a otros sectores, estamos mucho más enfocados en observar aquellos errores que se cometieron en las últimas 4 décadas y tratar de repararlos, porque por supuesto que ahí están los dolores de Chile. Ahí están los dolores que muchos y muchas advirtieron oportunamente, pero que la política, la institucionalidad política no fue capaz de recoger a tiempo. Y está el movimiento estudiantil que parte el 97, sigue el 2001 con fuerza, el 2006 y decanta en el 2011 en lo que todos recordamos. El movimiento feminista que tiene su expresión más grande ahora en el año 2018 y así tantos otros movimientos sociales, ambientales, regionalistas que se manifestaron oportunamente pero que nunca tuvieron una respuesta adecuada. El 2017 fue la marcha de 1 millón de personas de No Más AFP porque estaban reclamando porque los adultos mayores no estaban pudiendo comprar ni siquiera sus medicamentos. Entonces surgen respuestas creativas como la farmacia popular, pero las pensiones siguen siendo miserables. Entonces el debate de los retiros del 10% llega al final en una contradicción brutal, donde a la gente se le dijo estas platas son de ustedes, pero son para la pensión y resulta que las pensiones no satisfacen las necesidades de las personas. Entonces los debates son tan profundos respecto de los dolores de nuestro país de las últimas 4 décadas que tengo el temor de que el proceso constituyente se centre demasiado en aquello, cuando creo que el proceso constituyente de lo que más tiene que tratarse es respecto a los desafíos del futuro. Tenemos que hacernos cargo de esos dolores, pero si no estamos pensando en cuáles van a ser los desafíos de las próximas 4 décadas, no vamos a resolver el problema en fondo que es esa casa de todos que tú describías, Paula. Yo espero que de verdad el clima político, yo comparto mucho con la senadora, esta lógica de las funas es nefasta, pero creo que tenemos que saber separar la paja del trigo, tener coraje, tener valentía, en ese sentido, más allá de que pueda o no estar de acuerdo con las decisiones particulares de la senadora o de otros, yo valoro el coraje, valoro la valentía, que la gente defienda lo que cree, con la verdad siempre por delante, y de esa manera podemos construir un debate político. Pero solo una cosa al final, ojo, no es lo mismo abrir Twitter y leerlo que salir a la calle y hablar con la gente. El clima que está en la calle con la gente común y corriente es de cansancio, es de agotamiento, es de dolor, pero también es de mucha esperanza. Por lo tanto, no nos quedemos en las redes sociales. Afuera, en la calle, hay una oportunidad extraordinaria que tenemos que tomar en nuestras manos. Pablo, no se te escucha. Ahí... Bueno, vamos a continuar nomás. Natalia, yo no sé si tú quieres agregar algo respecto del clima y de cómo debería discutirse o tomarse el diálogo, digamos, de cara al proceso constitucional que viene. Sí, muchas gracias, Paula, bueno, al Diario Financiero, a Enel y a Chile Transparente por esta invitación, y a la senadora Boich y a Pablo Vidal por estar aquí en este debate. Me parece que ellos son actores muy relevantes, lo han sido y lo serán en el proceso que viene. Así que agradezco la oportunidad. Yo a los elementos que mencionaba la senadora y que mencionaba el diputado, quisiera agregar el respeto por el Estado de Derecho. Yo creo que el respeto por las reglas del juego, el respeto por la cancha que hemos diseñado, ya sea para el proceso constituyente que viene, como las reglas del juego que todavía, ¿no es cierto?, están vigentes hasta que no tengamos una nueva constitución, me parece a mí que es esencial. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día, Paula, las reglas del juego, las leyes, el marco jurídico, lo que hacen básicamente es proteger a los ciudadanos, es proteger a la población de eventuales arbitrariedades, de eventuales salidas de cancha, salidas de raya, ¿no es cierto?, de ciertos poderes del Estado, de ciertas instituciones del Estado. Y cuando eso ocurre, cuando ocurren esas arbitrariedades, los que sufren al final del día son los ciudadanos, ¿ya? Entonces la ley no es un instrumento de opresión, al revés. La ley, la Constitución, el marco jurídico lo que permiten es que tengamos una sana convivencia en base a esas reglas del juego y que podamos tener discusiones en base a las mismas. Entonces yo creo que hoy día también uno de los llamados, a lo mejor que desde el mundo académico, que desde el mundo también de los actores, la sociedad civil, porque todos comprenderán que para las organizaciones de la sociedad civil, para los empresarios, incluso para las mismas personas que son beneficiarios de las políticas sociales del Estado,
la incertidumbre que genera que los organismos del Estado eventualmente traspasen sus esferas de competencia, y no me estoy refiriendo al Congreso o al Poder Ejecutivo o a la Contraloría o al Ministerio Público en particular, me estoy refiriendo al conjunto de la institucionalidad, que me parece que ese es un elemento que desde que el tema constitucional se puso sobre la mesa, pareciera ser que entonces hoy día hay algunos que han dado por muerta la Constitución, y yo creo que todos los que estamos hoy día embarcados, ¿cierto?, todos los chilenos embarcados en este proceso constitucional, no queremos que durante estos 2 años reine el caos, ¿verdad? Y tiene que haber una normativa que reina, y esa es la Constitución actual, y la tenemos que respetar, y esa señal de respeto es muy positiva y muy alentadora para el respeto que va a venir después hacia una eventual, ¿no es cierto?, carta fundamental que salga de la Convención Constituyente. Y en esa línea, me parece a mí que uno de los elementos, y que lo mencionó la senadora y lo mencionó el diputado, muy importantes en adelante, va a ser la racionalidad en la discusión, volver a considerar elementos, datos técnicos en la discusión de las políticas públicas. Yo sé que vamos a entrar en un año electoral. En los años electorales, de repente esas discusiones racionales se dificultan aún más, los incentivos no necesariamente están bien puestos, pero yo creo que esa racionalidad ayuda también al tema de las expectativas que mencionaba el diputado Vidal. Efectivamente, hoy día hay altas expectativas en la población respecto de lo que puede hacer el proceso constituyente. Yo creo que los actores que estamos participando en los distintos debates, y sobre todo los actores políticos que están encargados de liderar y de conducir este proceso, debieran también hacer un esfuerzo por aterrizar esas expectativas, por realmente concretizarlas en los instrumentos que corresponden. Hay instrumentos y instrumentos para satisfacer las necesidades de las personas. La Constitución cumple un rol, pero no es el único instrumento, y por cierto no es el instrumento llamado necesariamente a cumplir a cabalidad esas expectativas. Está la política pública, y por lo tanto lo que siga haciendo el Congreso el próximo año y durante el trabajo de la Convención Constituyente es muy relevante, lo que siga haciendo y cómo lo siga haciendo. Así que esos son los elementos que me gustaría agregar como para partir esta conversación. Gracias, Natalia. Efectivamente, el cómo es uno de los aspectos que vamos a tratar profundamente, o lo que vamos a tratar de hacer en esta conversación, estos minutos que tenemos hacia adelante, de cómo hacer esta discusión, bajo qué cimientos, etcétera, etcétera, porque ir al fondo claramente en media hora va a ser muy difícil, digamos, abordar todos los temas en ese sentido. Aprovecho sí de contarles a toda nuestra audiencia que hoy está viéndonos a través de las distintas plataformas del Diario Financiero, incluyendo su página web, www.df.cl, que pueden comentar y enviar sus preguntas a nuestros panelistas utilizando el hashtag Chile que viene. Dicho eso, tenía que hacer la salvedad, Natalia, siguiendo con este tema de los mecanismos de repente que deberíamos tener en consideración para elaborar esta nueva constitución y que de alguna manera nos permita garantizar esta estabilidad política y económica. Tú hablaste un poco del clima, de cómo debería plantearse, de respetar la institucionalidad que hay para que así hacia futuro también tengamos una base para respetar lo que venga. Y la senadora y Pablo hicieron su alcance respecto de también cuál es su responsabilidad y cómo crear este clima de conversación y diálogo que debe haber para el debate constitucional. Pero respecto ya de los mecanismos mismos, que nos garantice, que nos permita garantizar de alguna manera la estabilidad política y económica del país y que deban considerarse en esta nueva constitución. Me refiero, por ejemplo, a los quórum, que obligue de alguna manera a generar consenso, al rol del Tribunal Constitucional, al cómo se eligen los constituyentes. Ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué mecanismos crees tú que son técnicamente los que se deberían tener en la mesa y en consideración para elaborar esta nueva constitución? Sí, o si mira, están Paula, hoy en día. Sí, a mí me parece que las reglas del juego que discutió y aprobó el Congreso el año pasado, y algunas otras que se siguen discutiendo hoy día, ¿no es cierto? Pero me voy a referir en particular a las que se aprobaron el 24 de diciembre del año pasado, tras la mesa técnica, ¿verdad?, que se formó luego del acuerdo político del 15 de noviembre. A mí me parece que son reglas bien diseñadas, Paula. Me parece que tienen incentivos correctos, me parece que además, como decía la senadora Goitz y entendí también del diputado, convocan a una amplia mayoría de personas a representar con respeto su diversidad de ideas en esta convención constitucional.
¿Por qué digo eso? Porque en el fondo son reglas que primeramente, ¿no es cierto?, establecen un plazo claro para la Convención Constitucional de 9 meses, prorrogable por otros 3 meses, de manera que hay un término que es acotado, no es ni corto ni largo desde mi perspectiva, mirando experiencias internacionales que han incurrido en procesos constitucionales, pero es un plazo, digamos, exigente en el sentido que durante ese plazo la Convención tiene que resolver sobre las reglas de su reglamento de votación y funcionamiento y además los contenidos constitucionales. Pero me parece razonable que tenga un plazo y me parece razonable además que la legislación diga que transcurrido ese plazo, ¿no es cierto?, la Convención Constitucional no puede arrogarse otras facultades, no puede arrogarse otros poderes, porque para eso tenemos vigentes otros poderes del Estado, ¿no es cierto?, que se abocan a las necesidades de la política pública y a resolver las cuestiones judiciales, etc. Me parece también que esas reglas, al establecer un quórum de 2/3 para la toma de decisiones, convocan precisamente a una diversidad que hoy día representa la población chilena. Es difícil, Paula, creer hoy día que el 80% que votó apruebo en el plebiscito sea una mayoría homogénea, uniforme, que no tiene diferencia entre ellos. Yo creo que sí existen diferencias, creo y valoro esa diferencia y creo que la tenemos que respetar y me parece que los 2/3 justamente se encaminan hacia allá. Me parece también que hay ciertos resguardos en las reglas del juego que son correctos. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, durante su mandato tiene que respetar las reglas que se le dieron, tiene que respetar la Constitución vigente. La Convención Constitucional tiene ciertos límites. Por ejemplo, no podría la Convención Constitucional desconocer el carácter de nuestra democracia, de nuestra república democrática. No puede, por ejemplo, también arrogarse facultades de otros poderes del Estado mientras está sesionando. Tiene que respetar los tratados internacionales que haya firmado Chile. A las autoridades que hayan sido electas democráticamente, la Convención Constitucional las tiene que respetar y respetar sus periodos y sus mandatos, y establece también alguna suerte como de transitoriedad al establecer de que si se modifican sustancialmente órganos que, por ejemplo, hoy día están elevados a rango constitucional, bueno, tiene que haber una normativa necesaria para tratar el tránsito entre esa nueva normativa y la normativa que hoy día está vigente. A mí me parece que en general, como te decía antes, todas esas reglas que tuvo bien a aprobar el Parlamento están bien diseñadas. Hoy día, además, ya está vigente el tema de la incorporación de cuotas de género en la elección de los constituyentes. Yo lo valoro, me parece que es interesante rescatar que la mitad de la Convención Constitucional va a estar integrada por género femenino y género masculino. Ahora bien, yo tengo una diferencia ahí con lo que se aprobó en el Congreso. Me parece a mí que las cuotas de resultados que se aprobaron pugnan con valores democráticos y básicamente, ¿no es cierto?, al final del día con el valor de la elección que hace cada persona, ¿verdad?, y que elige a un candidato determinado. Eso se morigeró en algo en el proyecto, se establecieron algunos sistemas para que efectivamente, por lo menos la elección en las ideas, en la representación de las ideas, se mantenga, ¿verdad?, porque se elige, ¿no es cierto?, a continuación al siguiente del mismo partido, sino de la lista, y esos mecanismos yo los valoro. Y hoy día está pendiente, ¿verdad?, que se resuelva mediante una comisión mixta que va a pasar con los escaños reservados para pueblos originarios. Ahí hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que aprobó la Comisión de Constitución del Senado, que después no aprobó la Sala, versus lo que estaba planteando la Cámara de Diputados. Y cuando digo la Cámara de Diputados, lo digo en la discusión que se generó ahí, porque el proyecto que llegó al Senado llegó con una fórmula vacía. Pero en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se planteaba que hubiera un padrón especial para elegir a los convencionales constituyentes, y hoy día tenemos que definir si van a ser supranumerarios o dentro de los 155 que ya se votaron en el plebiscito. Pero a mí me parece que las reglas están bien diseñadas y me parece esencial que para que esas reglas se cumplan, ¿no es cierto?, la política de señales de que tiene voluntad de adherir a las reglas y no estarlas cambiando cuando ya hemos tenido un plebiscito donde esas reglas se aprobaron. El voto siempre de los ciudadanos es informado. Votamos con esa información y lo que uno esperaría es que hoy día, a pesar de que la Cámara y el Congreso y el Senado tienen facultades y juntan los quórum para cambiarlo, yo creo que de cara a la ciudadanía sería una señal muy confusa que hoy día se alteren, por ejemplo, los quórum de aprobación, se alteren las atribuciones que tiene la Corte Suprema para resolver los eventuales conflictos formales que se den al interior de la Convención y otros temas que trae un proyecto de ley que ha sido presentado por la diputada Vallejo. Gracias, Natalia.
Ahí, bueno, ustedes, Carolina, Pablo, tienen ahí la palabra, porque básicamente, claro, hemos visto que hay de parte de algunos parlamentarios intención de cambiar o modificar algunas de estas reglas que fueron aprobadas inicialmente para este proceso. Senadora Goich, en ese sentido, ¿usted qué considera, o sea, considera que estas reglas de juego debieran mantenerse? ¿Hay espacio para cambiarlas? ¿En qué sentido? ¿O cómo debería tratarse finalmente este tema? Sí, yo creo que hay dos palabras que son fundamentales, el respeto y los acuerdos, y el respeto a los acuerdos, o sea, las reglas que nos ponemos. Yo me alegro que iniciativas para cambiar el quórum, que eso más bien me parece para hacer un punto político, ¿no es cierto?, y entrar en el debate, o incluso cosas más graves que se han planteado en estos días, que es el término del mandato presidencial. Uno dice, ¿quién puede considerarse demócrata si se salta una regla básica de la democracia? Tengo profundas críticas con este gobierno, ¿no es cierto?, con lo mal que lo ha hecho el presidente Sebastián Piñera, pero estamos en democracia. Y me alegro que muchas fuerzas transversales políticas hayan dicho, aquí hay un límite. Yo creo que de verdad en eso los actores políticos, yo quiero reiterarlo, tenemos una responsabilidad en no seguir degradando la política. Y eso tiene que ser transversal, es decir, si aquí asumimos ciertos acuerdos, esos acuerdos son para cumplirlos y no para cambiarlos a conveniencia. Eso es muy importante también para dar garantías a quienes participen en el proceso constituyente. A mí de verdad me preocupa que haya gente que decida, ¿sabes qué? Prefiero no exponerme públicamente por lo que puede significar. O sea, de verdad el tema del clima para cuidar el proceso es fundamental. Yo comparto que aquí hay reglas que están bien diseñadas, que ya están puestas sobre la mesa y que cualquier cambio además tiene que darse en el contexto de una mayoría amplia, en el contexto de un acuerdo. Nosotros el gran desafío que tenemos con el proceso constituyente es que esto represente a la diversidad que tenemos en nuestro país. Incluso yo les diría no solamente el 80% que votó apruebo, sino también al 20% que votó rechazo. O sea, cuando hablamos de la casa común, ese concepto que yo me alegro de escucharle repetir a todos, cuando Patricio Zapata nos lo planteó, es que mejor definición gráfica, o sea, un techo donde cabemos todos, los del apruebo y los del rechazo. O sea, esas son nuestras bases. Y ahí yo creo que lo que tenemos que lograr es también dar un salto en la conversación. Pues nosotros tendemos, por una cosa natural, que me parece que es humana, a repetir las mismas formas en que hemos venido haciendo las cosas. Y yo siento que aquí hay varios que dicen quiero imponer mi agenda. Y tenemos que generar una conversación que es distinta. Y ahí yo quiero aportar una mirada que hemos desarrollado acá desde Magallanes. Yo estoy en mi casa en Punta Arenas en este minuto. Y esta es una región donde tenemos muy presente la importancia de cuidar el planeta, de cuidar nuestra biodiversidad. De lo que le hacemos al planeta también nos influye a nosotros, por las características del territorio, por nuestra cercanía a la Antártica. Y yo digo, ¿cómo esas lógicas más dialogantes también se imponen en la discusión? No es como vengo a defender el pasado, sino que cómo incorporamos una mirada de futuro. Y ahí hay un amigo filósofo, Ricardo Rossi, que siempre nos habla de las 3 E que están unidas, ¿no? Y son la ética, que ética viene de morada, ¿no? Es el cuidado de nuestra casa común justamente, la ética, la economía, que es la administración de los bienes que tenemos en la casa, ¿no? Y la ecología, que es cómo esto se relaciona con el ambiente en donde está la casa. Y esas 3 están unidas. O sea, lo que hoy día nos enseña la pandemia es que no es indiferente lo que uno hace respecto de lo que pasa con el planeta. Eso tiene que estar en nuestra discusión constituyente. Y yo creo que si uno empieza a plantear las lógicas desde ahí, oye, enmarcamos en otra conversación donde efectivamente podemos ponernos de acuerdo y decir en realidad esto nos convoca a todos. Si hay una gran enseñanza que nos está dejando la pandemia es que solo la superamos si nos cuidamos entre todos. Si yo me quedo hoy día en mi casa no es solamente para no enfermarme yo, sino porque tengo que cuidar a otro. Y de mi actuación individual depende también la actuación o lo que pasa con mi comunidad. Entonces, si uno parte con conceptos que nos unen, si partimos de esa discusión, yo tengo mucha esperanza en lo que puede significar el proceso constituyente, porque además hemos dado muestra de que Chile es un país pequeño pero con voz grande, o sea, el que sea la primera discusión constituyente con asamblea paritaria, de verdad yo encuentro que es notable. No tenemos que copiar otras experiencias, sino hacer nuestra propia ruta. Pablo.
¿Cuál es tu visión respecto de lo que está sucediendo, particularmente con algunas voces que quieren de alguna manera modificar o cambiar algunas de las reglas establecidas o los mecanismos, digamos, para establecer la nueva Constitución? Voy a tratar de ser breve porque son hartas cosas. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. O sea, ¿Sí? yo me Ya. lo escucho muy bien. Sí. Primero, quiero rebatir un punto que plantea Natalia porque creo que es de todo lo que ella explicó el que estoy más en desacuerdo y tiene que ver con el tema de la paridad de género, porque los sistemas electorales tienen mecanismos de corrección en muchas ocasiones donde no es necesariamente el que sacó más votos siempre el que entra, sino que hay otras formas y por eso hay polémica respecto a los diputados que son arrastrados y el sistema binominal representó exageradamente a la derecha durante décadas y el sistema proporcional también hizo que personas que sacaron más votos no entraran por precisamente defender el conjunto de ideas y se diría eso, mantiene ese resguardo, pero además da la posibilidad de tener una convención paritaria, me parece que es para sentirnos orgullosos y no veo ningún cuestionamiento al mecanismo que se acordó. Segundo, a propósito de lo que explicaba Natalia detalladamente, no existe una regla clara, única y concordada en la experiencia internacional de así es una asamblea constituyente. Un proceso constituyente tiene tales características. No, cada país que ha desarrollado procesos constitucionales, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en otros países, lo ha hecho según los acuerdos que ha alcanzado ese respectivo país. Y en ese sentido yo creo que el acuerdo que nosotros alcanzamos en Chile es extraordinario. Es extraordinario primero porque era absolutamente impensado muy poco tiempo antes. Durante años nos dijeron que estábamos fumando opio a los que decíamos que había que cambiar la Constitución. Y hoy día no solo estamos en un proceso constituyente institucionalizado, legitimado en las urnas, sino que además estamos ante un proceso constituyente que hoy día ya nadie discute que es importante para el futuro de Chile. Hay un avance ahí, hay un triunfo del movimiento social, de quienes hemos dicho que esto es importante que ocurra, y por supuesto, como decía la senadora, no solo tiene que ser para el 80% que votó apruebo, también para el 20% que votó rechazo y para el 50% que no fue a votar. Tenemos que lograr construir verdaderamente la casa de ese nuevo Chile, donde quepan todas las personas. Y ahí yo creo que una de las cosas importantes es, por supuesto, respetar las reglas. Pero cuando hablamos de respetar las reglas, no es solo para el Congreso, no es solo para los políticos, no es solo para los ciudadanos. También es para los poderosos, también es para aquellos que se han saltado las reglas cuando se han coludido, para aquellos que se han saltado las reglas cuando con sus negocios han terminado pagando multas realmente ridículas respecto del beneficio ilegal e ilegítimo que han obtenido con los recursos naturales de nuestro país. Y ahí está la base del reclamo de una sociedad que reclama por la desigualdad, porque en el fondo se nos exige que se cumplan las reglas, pero esas reglas no siempre son parejas para todos. Y yo creo que parte de lo que necesitamos no es solo decir que las reglas actuales deben ser respetadas, sino que tenemos que construir reglas que sean reconocidas y legitimadas por todos y por todas, para absolutamente todos, también por los que más tienen. Y yo creo que ese debate no podemos ocultarlo cuando hablamos de las reglas. No solo se pasan a llevar las reglas en una manifestación en las calles, también se pasan a llevar, y muchas veces con más daño para la población, cuando lo hacen grupos económicos con intereses particulares. Por lo tanto, a mí me parece que poner el foco hoy día ahí, creo que sería un error. Creo que la convención tal cual está diseñada, si bien todavía puede ser perfeccionada, al menos yo la defiendo. No la defiendo solo porque fui parte del acuerdo del 15 de noviembre, la defiendo porque creo que fue un buen acuerdo y no tengo ningún temor en defender porque creo que los 2/3 son mejores que otros quórum. Yo no estoy defendiendo porque lo firmé y porque soy obstuso y por eso entonces yo creo que hay que defenderlo porque yo lo dije. No, creo que es bueno exigirnos quórum así de altos para que el día de mañana nadie venga a desconocer la calidad de los acuerdos que ahí se construyen. Responsabilidad será de quienes lleguen a la convención de alcanzar esos acuerdos. Pero no podemos conformarnos con las reglas que le dimos a la Convención Constitucional. Tenemos que pensar de qué forma vinculamos al resto de la sociedad en este proceso. ¿Cómo logramos que ese despertar de un pueblo que durante años se sintió completamente ajeno a la política, y probablemente le pasó a la senadora un montón de veces cuando uno sale a hacer campaña, que la gente no tiene mucha claridad cuál es la pega del diputado, cuál es la del alcalde, qué es lo que hace un core? La gente no ha tenido la posibilidad de entender eso. Bueno, tenemos que generar procesos de formación ciudadana y participación permanente. Yo creo que el gran desafío que tiene la Convención Constitucional ante los temores que de ciertos sectores se han instalado de que van a llegar los mismos de siempre, cosa que yo espero no ocurra, que esto es solo para los partidos políticos, cosa que yo también espero que no ocurra, que haya muchos independientes dentro de la Convención, igualmente va a ser necesario que esas 155 personas
tengan mecanismos de participación ciudadana a través de cabildo, en las comunas, en los territorios, de participación permanente e idealmente vinculante. Ojalá la convención la redacten no solo 155 personas la nueva constitución, la redacten muchas personas a través de distintos procesos. Ahí creatividad, osadía y sobre todo el mandato a construir esa casa común es un desafío que tenemos que asumir entre todos, y para eso las diferencias que tengamos no hay que meterlas debajo de la alfombra, hay que ponerlas sobre la mesa. Gracias, Pablo. Aquí yo quisiera preguntarle a Alberto, porque tú hiciste referencia a todo lo que es la participación ciudadana. Aquí tenemos dos puntos importantes, porque por un lado se han generado expectativas, la ciudadanía tiene expectativas muy altas respecto de lo que vaya a salir de la Constitución. Cómo aterrizar esas expectativas es uno de los desafíos, porque evidentemente la Constitución no va a solucionarnos todos los problemas. ¿Cómo se hace eso con transparencia y de alguna manera entregando las herramientas, digamos, para que la gente pueda entender este proceso y realmente saber lo que puede esperar del mismo al final? Y por otro lado, ¿cómo integrar también a la gente a este proceso? Pablo hacía el alcance a través de cabildos, incluso, ¿cómo se llama?, plebiscitos vinculantes respecto a determinados temas, en fin. ¿Cómo ves tú también, la participación de la ciudadanía en este proceso, más allá de sus expectativas? Desde esas dos aristas me gustaría saber cuál es tu visión, Alberto. Muchas gracias, y partir quizás contándoles que hace 3 semanas aprobamos la nueva estrategia de transparencia internacional. Nosotros trabajamos en 120 países del mundo, y esa estrategia se llama Hacer que el poder rinda cuentas. Y efectivamente, eso es lo que nosotros creemos también debe pasar en Chile. Que no tengamos que esperar un estallido social para que el poder tenga que rendir cuentas, sino que esto sea un proceso constante. Y rendir cuentas requiere una actitud de humildad y de ceder poder, de cambiar ciertas lógicas de haber creído de que con mucha discrecionalidad, con mayor secreto, las decisiones se podían tomar de mejor forma. Y la verdad que avanzamos muchísimo, desde el año, sobre todo 2005 en adelante, en estas materias, pero no fue suficiente. Tenemos hoy día muchas normas, una ley de participación ciudadana, una ley de transparencia, pero a pesar de todo existe una desafección, una desintegración entre el todo social y las instituciones. Y por otra parte sabemos que sin instituciones no podemos avanzar, sin partidos políticos no podemos avanzar. Y yo creo que la Convención Constituyente nos da esa nueva esperanza. ¿Y por qué nos da esa nueva esperanza? Porque es una salida institucional. Y va a ser una convención que va a partir con el apoyo institucional, a diferencia de nuestras instituciones más tradicionales que tenemos que rehabilitarlas con este proceso. Y ahí, evidentemente, Paula, hay dos conceptos que son fundamentales. Por supuesto, la transparencia que tenga la Convención Constitucional. Ahí nos vamos a jugar muchísimo. Si partimos el día 1 cuestionando que un constituyente no va a trabajar, o que el otro falsificó su declaración de patrimonio e interés, o que no hay reglas claras, o vemos que alguien está cometiendo excesos, claramente podemos con pequeñas cosas convertir a la Convención Constituyente en una nueva desilusión desde el punto de vista ciudadano, y eso lo tenemos que cuidar. Pero más importante que la transparencia es un concepto que lamentablemente en Chile ha estado ausente. Hablamos mucho de transparencia y de probidad, pero hablamos muy poco de integridad. Y la integridad es un concepto mucho más simple quizás, porque la integridad es simplemente cumplir con la promesa pública. Y ahí yo creo que es donde la política a veces no está jugando un muy buen rol, generando sobreexpectativas que no vamos a poder cumplir por una parte, o por otra parte cayendo en un pesimismo de que el proceso no va a ser capaz de efectivamente por sí mismo generar un nuevo estadio para un nuevo Chile de los próximos 40 años. Y eso también requiere, por otra parte, y con esto termino, reconocer también lo bueno que hubo en estos 40 años, reconocer también los avances que tenemos, pero también las falencias y las cegueras que todavía seguimos contando. Y por supuesto, en nuestro ámbito creemos que tenemos una ceguera importante todavía en materias de corrupción, estas brechas de que hablaba Pablo, que son muy manifiestas desde la persecución penal, pero también desde el reproche social que haya determinados actos versus a otros. Y por otra parte, también como hoy día hay nuevos fenómenos que tenemos que abordar, como el fenómeno del narcotráfico, y como esto también vamos a ser capaces de construir en un Chile que ha cambiado en sus prevalencias de riesgos en materia de corrupción. Senadora Carolina,
¿cómo usted ve que debería, o cómo, de alguna manera, no sé si ustedes en la DC o qué aproximación están trabajando para aterrizar también estas expectativas que tiene la gente, porque la frustración puede ser muy alta, lo hemos hablado, se ha hablado en muchísimos debates, pero el cómo evitar que suceda esto y cómo, y de alguna manera alinear, digamos, las expectativas versus lo que va a salir, ¿cómo lo van a abordar políticamente? Porque uno tiende a pensar que en los últimos meses lo que se ha hecho es incluso profundizar, digamos, esa expectativa. Bueno, primero solamente hacer un comentario de algo que ya han planteado varios. O sea, yo creo que si hay algo que genera desconfianza es ver que las reglas del juego se cumplen para unos y no para otros. O sea, la gente dice ley pareja no es dura, pero lo que vemos evidentemente, y Pablo da cuenta de ello, Alberto, y creo que Natalia también coincide, o sea, es inaceptable que nosotros sigamos viendo el tema de las clases de ética como solución, o que yo no estoy de acuerdo en los que dicen equiparemos porque se les perdonan a los más ricos, no es cierto, los grandes grupos económicos, entonces equiparemos para abajo, no, al contrario, o sea, en todos los casos. Y yo creo que en eso estamos al debe, y uno entiende la rabia y la frustración de la gente, porque a pesar de que hemos hecho un esfuerzo legislativo bien sustantivo, ¿no es cierto?, en esta materia, en la práctica la gente sigue viendo el abuso. Yo quiero dejarlo eso planteado. Incluso hoy día en la mañana revisaba la propuesta en materia de transparencia que hicimos cuando yo cabecé una campaña presidencial, y digo que acertado, ahí hay varias cosas que uno puede rescatar desde la autonomía de impuestos internos, otras que hemos logrado en el mundo político, que tienen que ver con ponernos límites y ser coherentes, que es limitar la reelección, en fin, ahí eso creo que da para un diálogo en sí, pero es bueno que también tengamos un poco la exigencia de demostrar que es real, que eso pasa más allá del discurso y la denuncia. Lo segundo es que nosotros tenemos experiencia, y aquí lo digo desde el Parlamento, en materia de participación más incidente. Ustedes saben que yo he dedicado buena parte de mi esfuerzo legislativo a la ley del cáncer, que ya es una realidad, y esa fue la primera ley de la República que se abrió a la participación ciudadana en el detalle de la ley. Nosotros habitualmente escuchamos a distintas instituciones, ¿no es cierto?, Alberto, Natalia han ido varias veces a opinar antes de la idea de legislar, antes de votar en general la idea de legislar. Pero después nosotros seguimos trabajando en lo que llamamos la discusión en particular, artículo por artículo. Y en el caso de la ley del cáncer trabajamos con un profesor de MIT, del Centro de Inteligencia Colectiva, con Thomas Malone, quienes nos aportaron una plataforma que a través de la web nos permitió que cualquier persona interesada pudiera opinar sobre el detalle de la ley, artículo por artículo. Y fue una experiencia buenísima, o sea, no hubo ningún comentario ofensivo, ninguno. Y las 21 o 22 indicaciones que presentamos los parlamentarios fue en base a lo que la gente propuso. Un proceso donde la gente siempre estuvo informada de lo que pasaba. Nadie aspiraba, por supuesto, a que todos sus comentarios quedaban en la ley, pero sí supieron en cada momento que estuvieron sobre la mesa, y hay cosas ahí que incluso yo no compartía, pero las patrociné porque era la voz de la gente, de la comunidad académica, de las organizaciones de pacientes, y fue un proceso que además llega para quedarse. Hoy día ustedes pueden entrar al Parlamento virtual, y se hizo con la ley Uber, ahora la vamos a hacer con la ley de envejecimiento positivo. Entonces, hoy día la tecnología nos aporta una herramienta que es maravillosa, y hay experiencia, y yo creo que eso tiene que incorporarse también en el proceso constituyente, y yo creo que el Parlamento, además, yo sé que Pablo va a coincidir en esto, tenemos una responsabilidad en aportar las herramientas tecnológicas y metodológicas. Eso es algo que podemos hacer, tenemos el equipo técnico, los recursos y la capacidad para hacerlo, pero eso requiere también que cuidemos los espacios virtuales. O sea, yo creo que si hay un desafío que es súper importante en materia de transparencia, de cómo incorporamos nosotros participación más incidente, es tener ecosistemas digitales que sean sanos. O sea, lo que nosotros vemos hoy día con determinados mensajes, que ustedes saben, muchas veces pueden ser disparadores de conductas en la gente. Eso es algo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. O sea, cómo tenemos ecosistemas digitales sanos que nos ayuden a conectarnos con gente en forma mucho más horizontal y en forma más incidente. Y yo creo que esa es una tremenda herramienta que tenemos que nosotros diseñar y aportar al proceso constituyente. Gracias, senadora. Pablo, si quieres agregar algo más respecto de cómo deberían incorporarse estos mecanismos de participación.
Aquí voy a contar una infidencia. Hay un parlamentario del Frente Amplio propuso vía proyecto de ley tratar de ponerle algunas obligaciones a los convencionales respecto a este tema, y yo le dije no lo hagas. Dejemos que lo resuelvan ellos en el reglamento. Pero estoy de acuerdo con la idea. Yo creo que hay una mezcla entre que tiene que ser parte del compromiso que la ciudadanía le tiene que exigir a quienes quieran ser convencionales constituyentes, quienes quieren ser candidatos, parte de los procesos de campaña. Yo espero que la gente les exija un estándar de participación más activo. Yo tengo conocimiento de que la senadora hace un trabajo en terreno allá en su región que no todos los parlamentarios hacen tanto, y a mí me ha tocado en mi distrito mucho que llego a lugares donde la gente dice, en todos estos años es el único diputado que alguna vez ha venido para acá, y a mí me resulta tirado las mechas pensar que un parlamentario no esté permanentemente conversando con las personas a las que tiene que representar. O sea, uno no puede solamente representar a sus ideas si uno tampoco es permeable. Si tú no estás dispuesto a que la gente te pueda convencer de una idea, si tú no estás dispuesto a escuchar, tampoco vas a ser tanto capaz de persuadir a otros. Uno tiene que ser capaz de, en la conversación, estar dispuesto a ambas cosas. Sí quería agregar algo respecto de la importancia del rol del Estado, y ahí sí creo que quizás podemos tener una diferencia más ideológica con algunos sectores, pero yo creo que el cansancio de la ciudadanía, y esto es una frase que se la voy a robar a un amigo, me la dijo hace un par de días, pero le dije, lo siento, te la voy a robar, porque como dice Giorgio Jackson, la copia está muy bien, copia o muerte. Hay un libro de Giorgio sobre la importancia de copiar para el desarrollo humano. La gente está cansada del abuso del mercado, pero también está cansada del maltrato del Estado. Porque el Estado pudo haber hecho muchas cosas, tanto para frenar el abuso del mercado, para regularlo, para poder castigarlo cuando era inadecuado, como también para proteger a las personas y a las familias. Y yo creo que ahí nos quedamos cojos. Entonces, a quienes crean que porque votamos a prueba el 25 de octubre y porque va a haber una convención constitucional, automáticamente las pensiones ahora van a ser extraordinarias, no se trata de eso. Se trata de establecer las reglas sobre las cuales el Estado construye esas garantías. Un Estado que se entiende de una manera diferente, un Estado que se entiende como un Estado de bienestar, que garantiza derechos sociales, no logra financiarlos al otro día. Vamos a tener que acompañar esto de un nuevo modelo de desarrollo, de una estrategia económica distinta, de diversificación de nuestra matriz productiva para poder lograr financiar esos derechos sociales. Pero hay un video que es hermoso del 25 de octubre, que no sé cómo podría compartírselos, pero de una vecina mapuche de Lormida, donde ella, emocionada, decía que había podido ir a votar por el plebiscito a pesar del coronavirus, y que lo que más le emocionaba es que ella sabía que a lo mejor a ella no le iba a tocar, pero que a sus hijos y a sus nietos le iba a tocar vivir en un Chile distinto. El pueblo de Chile sabe que estos procesos son lentos, que toman tiempo. La caricatura no es tener una nueva constitución y el otro día se resolvieron todos los problemas porque la constitución va a decir garantizamos los derechos sociales. No, vamos a construir unas nuevas reglas del juego donde el Estado también se va a asegurar de nunca más maltratar a las personas y a las familias, sino que además los va a proteger de los abusos del mercado, y con eso vamos a construir una mejor convivencia. Gracias, Pablo. Natalia, desde el mundo técnico, digamos, de los centros de pensamiento, ¿cómo ustedes ven, cómo ustedes se van a instalar también sus temas, porque también son actores sociales importantes dentro de esta discusión, y en el último tiempo han sido bastante menoscabados, en el fondo? Básicamente, en la discusión parlamentaria muchas veces no se los está escuchando. Ustedes mismos salen a hablar muchas veces de esto. O vemos que también que muchos de lado y lado técnicos no son escuchados, digamos, respecto de las eventuales consecuencias de una política pública o no. Lo hemos visto con el tema pensiones y así sucesivamente. Y en este caso, en el caso de la creación, de la elaboración de esta nueva Constitución, ¿cómo hacerse escuchar? ¿Cómo ustedes se van a plantear frente a este desafío? Gracias, Paula. Sí, a ver, mira, desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo los centros de estudio, hay varias orientaciones. De partida aquí va a haber un grupo, ¿no es cierto?, de personas que se van a presentar como candidatos a la convención constitucional, y ese grupo de personas es bien diverso. O sea, pueden haber personas con experiencia política hacia atrás, cuestión que, a diferencia, no de lo que han planteado en este panel, sino que se plantea a veces en otros foros, o que se plantea en redes sociales como un disvalor de que vayan los mismos de siempre, a mí no me parece. Yo creo que la experiencia es valiosa, me parece que aporta,
Creo que esas personas que han tenido algún pasado en el Congreso o en el Ejecutivo tienen herramientas muy importantes que aportar a la discusión de la Convención Constitucional. Como alguien decía por ahí, a veces otra cosa es con guitarra y esas personas han tenido la guitarra en la mano y es interesante entonces que puedan aportar con esa experiencia a la Convención Constitucional sin perjuicio también, que me parece, como decía Pablo, muy importante refrescar las caras en la política, porque además probablemente estas personas quizás después van a tener un interés o va a despertarse su interés por participar en otras instancias como futuras elecciones parlamentarias o de alcaldes o de gobernadores o de las instituciones, ¿no es cierto?, que la nueva Constitución establezca como electas democráticamente. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo junto con universidades para preparar a los convencionales constituyentes, en particular, por ejemplo, Libertad y Desarrollo tiene hoy día, ya está haciéndose estos cursos de un diplomado con la Universidad Autónoma, en la cual se ofrece un curso tanto de temas de fondo como de temas de procedimiento en la convencional constituyente, y también queremos dotarlos de herramientas que van a tener que tener los convencionales, por ejemplo, cursos de negociación, cursos de expresión, porque van a ser figuras públicas, no todos van a cumplir los mismos roles, ¿no es cierto? Algunos cumplen roles más de liderazgo, otros negociadores, otros más públicos, y creemos que ahí podemos ser un aporte en conjunto con la academia. Además, por lo menos yo puedo hablar por los centros de estudio del sector de la centro-derecha, por así decirlo, entiendo que también lo están haciendo los de la centro-izquierda y me parece súper valioso que así sea. Nosotros estamos haciendo una serie de seminarios, encuentros, para hablar no solamente de los procedimientos que van a ser incidentes en esta Convención Constitucional, como bien decía Pablo y la senadora Goich, la verdad es que en materia reglamentaria ellos van a tener, con los quórum de 2/3, ¿no es cierto?, bastante libertad para diseñar sus procesos. Y ahí es muy importante incorporar la participación de la ciudadanía, muy importante también incorporar, y a lo mejor aquí voy a ser menos popular en este panel, pero ¿qué espacios va a haber adentro de la convención si todo va a ser streaming, si todo va a ser público, o si van a haber espacios de deliberación cerrados? Yo he estado en foros donde han habido académicos que han participado, por ejemplo, en el proceso constituyente de Sudáfrica, académicos internacionales, que dicen que se recomienda también espacios, no de diálogos ocultos, no, sino que espacios donde a lo mejor la cosa no está live, en Twitter, en streaming, porque hoy día lamentablemente eso se presta, ¿no es cierto?, para que, como bien decía la senadora, hoy día no somos una población tan avanzada en términos de cómo manejamos éticamente nuestras redes sociales, y hay mucho ataque, hay mucha amenaza. Entonces yo estoy por un proceso participativo, abierto, transparente, pero también valoro espacios donde los convencionales constituyentes puedan tener momentos en que puedan deliberar, discutir ciertas normas sin que las estemos viendo en vivo, por así decirlo, ¿ya? Entonces nosotros estamos participando ahí, generando también para poner a disposición, esto es sin ninguna soberbia, así como hoy día han salido propuestas, ¿no es cierto?, de académicos, estaba mirando hoy día unas propuestas constitucionales del profesor Francisco Zúñiga, han salido otras por parte de Horizontal. Nosotros también queremos poner a disposición de los constituyentes contenidos, propuestas constitucionales para que puedan ser consideradas, como te decía antes, sin ningún ánimo de soberbia. Y yo por último quisiera decir respecto de lo que han mencionado la senadora y el diputado, que a mí me parece valiosa la participación ciudadana. Creo que efectivamente una de las carencias que hoy día tiene nuestra democracia es que no abre esos espacios ni al momento, por ejemplo, de participar en consultas públicas de las normativas que se están discutiendo. Hoy día los organismos administrativos del Estado abren consultas para sus normas que van a publicar después y participan los actores incumbentes, ¿no es cierto?, a quienes les van a afectar esas normas. En el Congreso, más allá de las audiencias y de ese proceso valioso que aludía la senadora, lo que se hizo con la ley del cáncer a mí me parece valiosísimo, y creo que los constituyentes harían bien en tomar esas experiencias, y en ese sentido ojalá también el Congreso pida ser oído en la constituyente y cuente estos procesos que han sido valiosos y aporte con esa experiencia y esa información, porque sin duda que va a ser una gran herramienta para los convencionales, desplazarse a regiones, como decía el diputado Vidal,
me parece esencial. Chile es un país largo, muy diverso, con realidades muy distintas, y creo que esas realidades hay que recogerlas. Ahora, dicho eso, me parece a mí que hay algo que no podemos dejar de decir, que es que no nos tenemos que olvidar, y de nuevo, dicho lo anterior, o sea, rescatando la importancia de la participación ciudadana, que al final del día en las democracias representativas, justamente nuestros representantes están para representarnos. Entonces, yo recojo lo que dice el diputado Vidal, que para eso los representantes tienen que ir a sus distritos, tienen que ir a sus circunscripciones, tienen que conocer sus realidades, pero no podemos nosotros como población pretender que los 17, 18 millones de habitantes del país estemos representados en cada una de nuestras ideas, en cada una de nuestras pretensiones, en cada una de las etapas. La democracia representativa se trata de eso, se trata de delegar nuestras ideas, la representación de nuestras ideas en determinadas personas en las que confiamos, y esperamos que esas personas, como decía bien Alberto, rindan cuenta de esa gestión, se acerquen a la población para siempre estar refrescando cuál es la percepción ciudadana respecto del trabajo que ellos hacen y de los organismos en los que ellos se desenvuelven. Pero no olvidar eso, porque a veces creo que en esta discusión avanzamos hacia tipos de democracias directas que yo creo que también tienen hartos problemas y de los cuales de repente no nos hacemos cargo en la discusión. Perdón. Gracias, Natalia. Pablo, ¿tú querías responder un poco a lo que estaba hablando Natalia? O hacer un alcance al menos. Sí, voy a ser breve, pero primero me encuentro interesante el planteamiento de Natalia respecto a estos cursos y herramientas que se le pueden entregar a personas que quieran ser convencionales, pero no hay mejor herramienta para llegar a ese espacio que conocer la realidad de Chile. Yo tengo muchas ganas de que a la convención lleguen personas comunes y corrientes, y yo creo que la experiencia que Natalia valora, esa experiencia que pueden tener exparlamentarios, exministros, yo encuentro que sería una gran experiencia aportada a nivel de asesores a los convencionales constituyentes, pero no necesariamente protagonistas del proceso. A mí me gustaría no ver caras repetidas en el proceso. Creo que eso le gustaría a Chile, no solo a mí. Creo que sería muy bueno poder ver a 155 personas que no hayamos visto antes nunca en la toma de decisiones de nuestro país, tomando hoy día la responsabilidad de escribir una nueva constitución. Y ahí habrán, a propósito de la militancia política, muchos de ellos exministros, exparlamentarios, exautoridades, grandes expertos constitucionales que podrán asesorar, ayudar, entregar insumos y herramientas, pero quiero el debate de un espacio que se parezca lo más posible a Chile, y para eso yo creo que hay que tener los pies en el barro. Espero que la dueña de casa, común y corriente, el dueño del kiosco, el caballero de la pyme, ese que sufrió con el estallido, con la pandemia y que quebró, ojalá él pueda llegar y ayudarnos y aportarnos con su visión para que tengamos una mejor regla del juego. Yo creo que la convención no se trata de un espacio de sabios negociadores, yo creo que más bien se trata de un debate que en sí mismo tiene que tener la riqueza suficiente para poder emanar un texto. Yo lo cuento en mi experiencia, yo soy geógrafo, no soy abogado, tengo un asesor legislativo, y con él vemos el detalle técnico respecto a la redacción de los proyectos de ley, pero hemos impulsado iniciativas que se han materializado porque en el fondo hay una muy buena combinación entre el debate, el sentido común, la expectativa de la gente, y claro, y hay un abogado que se puede encargar de redactarlo para que quede bien hecho y con coherencia. Eso no es lo más importante para que la convención tenga legitimidad. Lo más importante es que las personas que lleguen ahí sean un fiel reflejo del pueblo de Chile. Gracias, Pablo. Alberto, en ese sentido, tú cómo, desde el punto de vista de Chile Transparencia, de la ONG en la que tú estás participando, tú diriges básicamente, ¿cómo ves tú que ya hablaste en un comienzo de los mecanismos de participación ciudadana, pero en el trabajo de los constituyentes, ¿cómo debería ser este trabajo de cara a la ciudadanía para que tenga legitimidad y credibilidad de alguna manera? Que hoy está muy degradado, digamos, todo el mundo político. Algo que creo que es muy importante, a veces la transparencia se confunde con el streaming, y no todo para que sea transparente tiene que ser por streaming. Hay distintas formas, distintos mecanismos intermedios. Yo creo que ojalá tengamos una convención en terreno, que vaya a dar cuenta en terreno, que se conecte con la gente también, y evidentemente las votaciones, las actas tendrán que ser públicas en su momento, pero el privilegio deliberativo, como se llama, es algo propio de cualquier órgano que tiene que, valga la redundancia, deliberar. Yo creo que eso sería, le haría un flaco favor a la Convención Constituyente si efectivamente confundiéramos transparencia con un full stream.
Tendrá que transmitirse, evidentemente, los plenarios, tendrá que transmitirse las votaciones más importantes, pero la deliberación puede ser asegurada la transparencia de otra forma. La gran duda, y que creo que ahí es muy importante, que el piso mínimo tiene que ser el piso mínimo que hoy día tiene cualquier funcionario público al entrar a la administración del Estado o cualquier autoridad al asumir un cargo, es decir, una clara declaración de patrimonio e intereses. Los convencionales van a recibir un sueldo, pero van a ser personas que van a decidir materias muy importantes, por lo cual no podemos permitir que alguien vea la tentación del enriquecimiento ilícito o de recibir y tener algún tipo de oferta si es que entre comillas, legisla de alguna o delibera de alguna u otra forma. Así que esa es una primera. Segunda, respeto a la normativa de lobby, y que evidentemente no seamos los que tenemos más acceso los que vamos a ir a ver a los constituyentes, sino que efectivamente sea como hoy día se ha logrado regular de mejor forma, de manera mucho más transparente. Y lo tercero, y que creo que acá está un nudo que lamentablemente nosotros no tenemos la respuesta, es que ¿quién va a hacer cumplir estas reglas? Porque la constituyente está modificando a los órganos autónomos, va a modificar a la Contraloría, va a modificar al Ministerio Público, pero como bien creo que decía Natalia, tenemos una institucionalidad que está vigente y evidentemente si un constituyente comete un delito, y que esperamos que no ocurra, bueno, que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo y que la Contraloría también pueda velar por algún respeto a las normas de probidad. Yo creo que es muy importante porque, vuelvo a insistir, vamos a tener la gran posibilidad, después de mucho tiempo, de tener una institución querida y con confianza. Parte con la confianza de la gente, parte con el 80% de las personas que votaron a favor de este mecanismo, y evidentemente hay un porcentaje que no votó, pero un porcentaje importante de la población lo apoyó, por lo cual eso es lo que tenemos que cuidar para que efectivamente esto se haga. Y antes, y con esto termino, algo muy importante, la invitación a las personas a que voten por personas que tengan sus récords limpios, que demuestren que efectivamente van a ir allá a trabajar. Esta es, quizás va a ser la misión más bonita que una persona pueda hacer por Chile, que es construir esa casa común. Así que busquemos que los que lleguen a la constituyente también sean personas que tengan sus récords limpios y que no nos pase, como hemos visto en reportaje ahora, que tenemos candidatos a concejales que están involucrados con problemas importantes y nos ocurre una y otra vez y lamentablemente resultan electos nuevamente. Gracias, Alberto. Bueno, ya estamos pasados un poquito de la hora. Solo preguntarles, como última, para terminar, para finalizar este encuentro, partir por la senadora y luego el diputado, Natalia y Alberto, un poco cuál es la sensación que ustedes tienen respecto del principal desafío, el principal escollo que hoy tiene el mundo político respecto de lo que viene en el proceso constituyente, que en primera instancia es elegir a estos representantes, digamos, o a los que van a ser candidatos para representarnos. Senadora. Yo creo que lo primero es insistir en el poder del voto. Yo creo que es súper importante que la gente tome conciencia de eso. Y yo creo que el plebiscito fue una buena demostración. Estamos en un tiempo bien complejo para hacer campaña, porque es cierto, yo veo una mirada así como súper idealista de Pablo, de que pueda llegar cualquiera, pero no cualquiera puede hacer campaña. Son las mismas reglas que para ser un diputado, para llegar a ser diputado, dar a conocer en poco tiempo tu nombre. O sea, yo creo que en esto igual hay que poner realismo y cómo nosotros tenemos un equilibrio. Y yo lo que esperaría es que nadie se sienta excluido. Creo que los partidos tenemos un tremendo desafío en dar espacio a personas nuevas, ¿ya? El buscar mujeres obligados, el estar obligados a incluir mujeres es muy bueno, porque a los partidos en general les cuesta. Yo veo a todos los presidentes de partidos respecto de la incorporación de mujeres políticamente correcto, pero el minuto en que eso significa ceder espacio, las mujeres sabemos que es distinto. Lo mismo respecto de jóvenes o respecto del mundo independiente. Vea, los partidos tenemos una responsabilidad y de dar señales de apertura, ¿ya? Y además de acompañar, no es solamente ponerlos al frente, sino también acompañar la campaña y después el proceso. Yo comparto ahí que no es solo tarea de quien es constituyente, de quien resulta elegido, sino también de cómo tú armas ahí un equipo que permita rescatar mucha experiencia que existe, y que eso no necesariamente tiene que tenerlo la persona que va a estar al frente. O sea, este es un proceso colectivo, como de distintas capas. Me parece que eso es muy importante, pero reafirmar
que finalmente si nosotros tenemos proceso constituyente es porque la gente pacíficamente salió y dijo esto es lo que queremos. Y eso tenemos que cuidarlo permanentemente y que la gente sienta también la importancia de ir y participar. Y después yo creo que a propósito de las expectativas, es cierto, mucha gente entiende que esto es a futuro, que no se van a resolver las cosas prácticas, pero también aprieta el zapato, digámoslo en chileno. Entonces, una de las grandes demandas del movimiento social, del estallido social, fue el aumento de pensiones. Y sabemos que las pensiones no van a aumentar en la discusión constituyente, no vamos a discutir ahí el guarismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el porcentaje de cotización. Entonces, creo que esto, desde el mundo donde yo estoy, desde el Parlamento, tenemos una responsabilidad también en no seguir dilatando algunos debates que tienen que ver con prioridades para la gente. No sé si me explico, aquí hay, en el fondo esto tiene que ver con hacernos cargo de lo inmediato, en temas que no se pueden seguir postergando. Yo pienso en la reforma de pensiones y en la reforma de salud, donde además lo que nosotros tenemos que hacer es construir arquitectura institucional que va a conversar con cualquier otra reforma que se haga después. O sea, esto no va a inhabilitar un debate posterior donde yo comparto que el Estado tiene que tener un rol distinto, que tenemos que garantizar que áreas que son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos no pueden quedar a las reglas del mercado. ¿Pero alguien tiene duda de que necesitamos una institucionalidad pública para el tema de pensiones? Yo creo que no. O sea, ¿alguien tiene duda de que necesitamos fortalecer FONASA si queremos hacer una reforma de salud? Yo creo que no. Eso tenemos que hacerlo ahora, porque ayuda a ir generando confianza, a ir poniendo el foco en lo que la gente está necesitando a la par de esta conversación más grande que tenemos, del Chile que soñamos, del Chile compartido, del Chile del futuro. Gracias, senadora. Pablo, tus conclusiones. Sí, yo recojo como un piropo que la senadora me diga que soy un poco idealista de pensar que personas comunes y corrientes pueden llegar a la convención, porque sinceramente me considero una de esas personas. 3 meses antes de ser electo diputado, de verdad, Carolina, no me conocía a nadie. Y logramos, a través de la ventaja que tiene este sistema electoral respecto de lo que era el binominal, abrir ahí un cerrojo, porque fue un conjunto de personas. Fue el Frente Amplio el que logró meter 2 diputados en mi distrito, y por eso estoy acá. Entonces, creo que si los partidos entienden que su rol hoy día es de segunda fila, no de primera, de segunda, para abrirle el espacio a las mejores personas posibles, que tienen que ver más bien con la diversidad y no con las cualidades necesariamente académicas, podemos de verdad constituir esa convención distinta. Eso es lo que yo espero que ocurra, y si eso es ser idealista, bueno, te invito a que lo seamos juntos, porque creo que sabemos que sería una mejor convención. Y respecto de los problemas que tiene... Pablo, creo que apuntamos a lo mismo respecto a la responsabilidad de los partidos, para que no quede la impresión de que pensamos algo distinto o planteamos algo distinto. No, yo creo que en eso, es que yo te he escuchado, Carolina, y creo que estamos de acuerdo, porque además hay una expresión que le he escuchado a algunos presidentes de partidos del tipo, tenemos que cederle cupos a los independientes. El 96% de los chilenos es independiente, pero los partidos son el instrumento que habilita la participación en espacios formales de la política. La pregunta entonces es cómo ese 96% independiente se hace parte del proceso y los partidos son simplemente un canal. Eso es lo que yo espero que ocurra. Pero no sé si van a tener los partidos políticos necesariamente la madurez de entender aquello. Lo que quería decir respecto a la dificultad, el cerrojo, o los escollos, como tú planteaste, Paula, la crisis de legitimidad que hoy día tiene la institucionalidad, especialmente la institucionalidad del presidente de la República, dado el altísimo nivel de rechazo que él tiene, y que se hace zancadillas permanentemente él mismo, y también el Congreso, me hago parte del problema. Creo que pueden significar para la gente una desconfianza permanente en que cada paso, podemos dar 3 pasos hacia adelante, pero un tropiezo inmediatamente aleja a la gente, la aleja y dice, chuta, ¿pero qué es esto? Yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad de ver cómo logramos en las próximas semanas construir los acuerdos para que se inscriban listas donde haya diversidad, donde la gente vea el compromiso con personas que tengan en el fondo las cualidades necesarias. Y yo, insisto, creo que lo siento en la calle. Yo siento que hay una cuestión aquí bien fuerte respecto de la figura del presidente de la República, en particular este presidente, pero además de la figura presidencial, de las trabas que las soluciones que la gente exige
tienen en la institucionalidad, en el Congreso. Yo siento que hay algo que está friccionado y que mi única esperanza de que eso no entrave todo el proceso es la alta expectativa que la ciudadanía tiene en el proceso constituyente, un poco lo que decía Alberto. La convención nace con el beneficio de la duda. Y es fundamental que mantenga esa cualidad. Que el Congreso entienda que el segundo año el protagonismo no es nuestro, es de la Convención, que el presidente también lo entienda y que le demos a la Convención, en el fondo, el espacio para poder legitimarse, va a ser fundamental para que el resultado del trabajo que ellos hagan también esté legítimo. Gracias, Pablo. Natalia. Sí, gracias. Yo comparto varias de las reflexiones que ha hecho la senadora y el diputado. Yo diría que uno de los principales desafíos desde mi punto de vista y compartiendo lo que dijo Pablo antes, ahí si se entendió otra cosa, lo que pasa es que hoy día estamos en un foro para discutir el tema constituyente y un poco el clima político, pero por cierto que la legislación nos obliga a todos y a todos nos exige cumplirla con la regulación que tiene, y eso implica obviamente a los ciudadanos, al sector privado, a las instituciones intermedias, a las empresas, pero dado que hoy día estamos en un foro para discutir cómo se va a debatir la cuestión constitucional, el rol de los partidos políticos en eso y el rol de la política actual, yo diría que el desafío para mí más importante es cómo se vuelve a prestigiar la política. Y eso pasa mucho por el rol que uno ve y la relación que uno ve que tiene el Congreso y el Poder Ejecutivo. En la medida, creo yo, en que los ciudadanos percibamos que hay una intención, por lo menos una intención más colaborativa, entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y lo digo desde los dos lados, que no se entienda que estoy haciendo una crítica solo al Parlamento, no. Aquí también hay momentos en que el Parlamento le ha pedido al Ejecutivo intervenir anticipadamente, tomar una postura, anticiparse a las circunstancias, y en algunos casos eso no ha ocurrido, hay que decirlo. Y por otro lado, en el caso del Parlamento, yo creo que también hay que ser respetuosos de si la institucionalidad es de una manera y, por ejemplo, el presidente estima que esa institucionalidad ha sido vulnerada y recurre a un mecanismo institucional, como lo es un tribunal, para que dirima, me parece que la reacción no puede ser al día siguiente, entonces, que varios parlamentarios salgan a decir que el presidente está interdicto, que está inhabilitado, o se presenten proyectos para adelantar las elecciones. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere ver, y porque además yo creo que el grueso de la ciudadanía tiene mucho sentido común y entiende que sus mayores preocupaciones de política pública, ya sea hoy día o mañana, las va a terminar resolviendo el Congreso y el Poder Ejecutivo, porque espero que sigan siendo los poderes colegisladores, ¿no es cierto? Y entonces, en la medida que sigamos viendo estas fricciones, este espíritu un poco colaborador entre las autoridades, yo creo que eso es muy desalentador y muy decepcionante, porque uno dice, aunque se haga un diseño arquitectónico institucional precioso en la Convención Constitucional, participativo, y que además recoja, ¿no es cierto?, los elementos que hoy día vemos como deficiencia, si el espíritu entre esos dos poderes del Estado es hacerse zancadilla, vamos a estar mal. Por último, creo yo que ahí tengo una, no sé si es discrepancia, Pablo, o a lo mejor es un matiz. Yo comparto contigo que los partidos tienen que hacer espacio a caras nuevas, creo que es un gran desafío que tienen, y más que a caras nuevas tienen que volver a ser atractivos para la población. No puede ser que los partidos pasen como por el lado y que la población sienta que la única manera que tiene de participar es vía independientes. No, me encantaría que los partidos hicieran un esfuerzo por atraer a esas personas, si al final los independientes no militan, pero los independientes tienen ideas, y muchas de esas ideas se identifican con los partidos actuales. Hoy día tenemos muchos partidos, además, la última modificación a la ley hizo eso. Entonces yo lo que esperaría ahí, más que los partidos sean simplemente un canal, me gustaría ver a los partidos realmente involucrados, convocando, haciéndose más masivos. Yo creo que cumplen un rol esencial en la democracia, y me encantaría que ojalá camináramos hacia esa figura, más que se hagan a un costado y habiliten participación de terceros. Eso es una cosa, pero también tienen que atraer, convocar, internalizar a esas personas, y ojalá el día de mañana las podamos ver convertidas también en personeros políticos que forman parte de esos partidos. Muchas gracias, Natalia. Alberto, no sé si tú nos quieras decir algo más para cerrar. Sí. No existen democracias sólidas y no existen democracias efectivas en la lucha contra la corrupción sin instituciones sólidas. Y una institución fundamental de las democracias son los partidos políticos.
Y cuando hablamos de partidos políticos, por lo menos desde Chile Transparente, hablamos de partidos sólidos, ideológicos, bien formados, no de montoneras. Lamentablemente, nuestra historia reciente latinoamericana, lo que está pasando hoy día en algunos países de Centroamérica, nos demuestra claramente que cuando los partidos políticos se desinstitucionalizan y finalmente se transforman o en montoneras o que tienen un caudillo que aparece y desaparece según la elección y después le cambia nombre al partido, esas democracias caen en derroteros muy terribles. El caso guatemalteco es muy de estudio y uno dice, pero no, que Guatemala, estamos muy lejos de Guatemala. Bueno, es un país maravilloso, un país que tenía un desarrollo económico mucho mejor que el de nosotros hace no tanto y que lamentablemente hoy día tiene una crisis política enorme porque claramente no ha logrado volver a institucionalizar su propia democracia. Entonces, hacia allá es donde no queremos llegar. Y por lo mismo, darle esa chance a los partidos y a la política. Y tal como el 88, que yo era muy pequeño, pero salía ahí a hacer campaña por el no con mi familia, los partidos tuvieron una reivindicación y la política tenía una reivindicación después de que había sido tan basureada durante tanto tiempo, los señores políticos. Hoy día no caigamos en lo mismo, hoy día démosle esa chance a la política. Y también por eso, desde Chile Transparente, hemos hecho esta apuesta a invitar a actores nuevos a estos diálogos que nos van a acompañar, pero también a invitar a los diálogos a las personas que están hoy día en las instituciones. Yo celebro que hayan personas como ustedes tres que hoy día se atrevan o a militar o tener ideologías claras y a exponerlas a pesar de las funas, a pesar de la crítica. Creo que eso es muy valioso y eso finalmente es lo que le puede dar a esta convención constitucional no solamente un buen éxito en un buen texto, sino una sostenibilidad en el tiempo, porque nosotros vamos a pasar. Pero Chile va a seguir estando acá y lo tenemos que cuidar por muchos, muchos más años. Así que muchas gracias, Paula, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias también a este interesante panel, por su tiempo y por compartir con nuestra audiencia cómo es que piensan aportar y construir al Chile que viene. También dejarlos invitados a todos a nuestro próximo encuentro de Diálogos con Transparencia y bueno, que todos tengan una bonita jornada y un buen fin de semana también. Gracias. Uno de los principales síntomas del COVID-19 es la falta de energía. Según el diccionario, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y es precisamente esta la oportunidad que hoy tenemos. Buscar la forma de dar una mano en tiempos donde no podemos estrecharlas. Así concluimos que la mejor manera de hacerlo es trabajando codo a codo con comunidades, hospitales, universidades, municipios y fundaciones, generando esa buena energía que hoy necesitamos. Porque no es casualidad que cuando te golpeas el codo sientas electricidad. En él, trabajamos codo a codo.